Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al tercer día de nuestra Melexa Solutions Fair para Tacome Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Freddy Guzmán, jefe de servicio al cliente de Legrand, quien nos estará hablando sobre criterios de diseño y uso de acuerdo a la norma. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para poder compartirlo con ustedes. Freddy, te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Bienvenidos a todos. Como Paula ya me presentó, yo soy Freddy Guzmán, jefe de servicio al cliente de Legrand. Para Legrand llevo trabajando 16 años en el área de todo el tema de aparatos eléctricos. Soy especialista en temas de automatización y domótica. El día de hoy vamos a darle un recorrido a lo que es el uso de los aparatos eléctricos de acuerdo a la norma. Pero antes de eso quería ponerlos en contexto para que podamos hablar de lo que son las normas nacionales de acuerdo y respecto a las normas internacionales. El RETIE viene trabajando desde el 2008 de su primer lanzamiento y el RETIE viene basado mucho en lo que es la NTC 2050. La NTS 2050 se lanzó con el NEC de 1996 y el NEC es el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. Hablo de esto, ¿por qué? Porque al hablar de esto de RETIE, al hablar de la NTC 2050 y al hablar del NEC, no quiere decir que sean normas incompatibles, sino todo lo contrario, son normas que son muy compatibles. De tal modo que nosotros vamos a ver que en el RETIE se especifica que pueden existir desviaciones a la norma si hay una norma que supere las condiciones técnicas que se están trabajando en la actualidad. ¿Por qué lo digo? Porque el NEC se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero tiene actualizaciones cada 3 años. El RETI se lanzó y tuvo una actualización para el 2013 y hasta 7 años después, en el 2020, se está haciendo la actualización nueva, que todavía no se ha lanzado, que tuvo que haberse lanzado en el 2019. Y sin embargo, ¿por qué tiene que existir actualizaciones? Porque los aparatos van cambiando, las instalaciones van cambiando, y, por ejemplo, RETI tiene que incluir un capítulo de todo lo que es energías renovables, que no tenía anteriormente, y que se están viendo ya ahorita instalaciones que deben estar reglamentadas. Entonces, digamos que la NEC, si nosotros conocemos NEC, nosotros podemos tranquilamente trabajar cualquier diseño eléctrico, tanto nacional como internacional. Pero sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo tiene que ir encaminado a un lema que nosotros tenemos. Conocer y cumplir las normas eléctricas salva vidas, hogares y empresas. Y ahorita que hay repercusiones legales es muy importante hacer las cosas bien. La idea es que nosotros hagamos un pequeño repaso de algo dentro de todo el ambiente de lo que son los temas eléctricos. Cuando hablamos nosotros de instalaciones eléctricas, podemos hablar de instalaciones eléctricas residenciales, podemos hablar de a nivel terciario, instalaciones especiales, pero digamos que eso requiere de mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que podemos ver tanto en la parte residencial como en la parte institucional. Vamos a hablar de interruptores y tomacorrientes, porque podemos encontrar, cuando nosotros vemos los capítulos de instalaciones eléctricas, podemos ver capítulo de cables y conductores, podríamos hablar mucho tiempo. Tuberías y canalizaciones, tiene un capítulo extenso. Aparatos eléctricos, aquí vamos a hablar hoy de un pedacito. Protecciones eléctricas y tableros son otro tema que tiene suficiente de dónde explorar. Y sistemas de puesta a tierra, que se imaginan que es el capítulo más grande que tenemos nosotros, la NTC 200, el artículo 250, que tiene suficiente contenido para hablar por ahí de una semana. Entonces, como les digo, vamos a empezar a hablar de lo que son los interruptores y tomacorrientes. Realmente para interruptores no hay tanto contenido técnico como lo hay para las tomacorrientes, pero vamos a hacer una pequeña mención al final de lo que de esta presentación. Vamos a ver lo siguiente, y la pregunta aquí es, ¿cuántas tomacorrientes existen en el mercado? Y si nosotros sabemos cuáles son sus condiciones, cuáles son sus características, dónde podemos utilizar unas, dónde podemos utilizar otras, porque es importante saber que los tomacorrientes no son de uso para todo. Hay algunas tomacorrientes especificadas para unos segmentos y vamos a ir dándole un recorrido a algunas de las más utilizadas tanto en Colombia. Vamos a ver
a nivel eléctrico a nivel mundial. Recuerden que el tema eléctrico es un tema que es universal. Nada de lo que hemos desarrollado en el mundo, ni la medicina, ni la parte agrícola, ni la parte de construcción, podría llevarse a cabo en las instalaciones eléctricas. Entonces, vamos a ver y empezar a hacer un recorrido. Digamos que nosotros estamos muy ligados al NEC, como les venía comentando, y hay unas configuraciones para los tomacorrientes que son las configuraciones NEMA. Yo creo que muchos de ustedes han visto el tema de las configuraciones NEMA o temas de pliegos de licitaciones. Van a ver que les van a exigir toma 515R de la configuración NEMA. Vamos a ver qué es eso. Y cuando nosotros vamos a hablar de la configuración de las tomas, vamos a hablar de las que más usamos nosotros aquí a nivel residencial y a nivel terciario. Cada vez que nosotros veamos una configuración y aparezca en las letras X, Y o Z, va a hacer referencia a lo que son las fases, ¿de acuerdo? Cuando veamos la W va a hacer referencia a lo que es el neutro. Y cuando veamos la G va a hacer referencia a lo que es la tierra. Vamos a ver un ejemplo concreto de esto. Vamos a ver aquí una configuración que es la que utilizamos básicamente en nuestras viviendas, que es la configuración 515R. Y vamos a ver qué es eso. El primer dígito que ustedes ven en este punto, el 5, nos va a definir el nivel de tensión que va a manejar la toma corriente. El número 5, en este caso, manejaría niveles de tensión de 127 voltios. Si aparece un 6, manejaría 220 voltios. Y hay otros estándares ahí. El número siguiente, que es el 5, el 15 que vemos acá, perdón, determina el número o determina la condición de corriente que puede manejar la toma. En este caso serían 15 amperios. Y vamos a tener al final una eléctrica que puede ser la R o puede ser la P, como lo vemos aquí. Cuando hablamos de R es receptáculo, o sea que es un toma corriente, y cuando veamos una P pues puede ser un plug, como son las clavijas. Miremos la configuración entonces, que sería una NEMA 515R. Vemos que la Tierra está configurada en un semicírculo, y según la norma, aquí es donde se tiene que conectar la Tierra, y vemos una W que es una línea más ancha que la compañera, y ahí es donde se tiene que conectar el neutro. Esto para que vayamos entrando en calor y vayamos conociendo un poco de las configuraciones NEMA. Veamos lo que también trabajamos nosotros y es muy utilizado. Entonces podemos utilizar tanto la NEMA 515R a nivel residencial o a nivel terciario, o como la NEMA 520R. La 20R determina que es una toma para 20 amperios y vamos a ver esta configuración, que es la que denominan como una patica cruzada. Si nos damos cuenta, la patica cruzada parece ser una T, pero realmente lo que nos especifica la norma cuando vamos a ver esto es que la toma puede permitir que conectemos equipos que manejen corrientes inferiores a las que está diseñada la toma corriente. Por ejemplo, en esta podría conectar un equipo que consuma 15 amperios máximo, igual que en esta, pero también podríamos manejar un equipo como máximo 20 amperios. La norma permite que podamos manejar niveles de corriente inferiores a la que está diseñada la toma corriente, pero no permite que podamos tener niveles de tensión diferentes. Eso sí no lo va a permitir. Por eso es que cuando nosotros vamos a ver la configuración, ejemplo 620R, vamos a ver dos líneas horizontales para que ningún equipo de configuración de 120 voltios se conecte y pueda sufrir daños por una mala instalación. Vamos a ver la siguiente. Dentro del proceso, como les venía contando, en los 16 años que vengo trabajando con Legrand, en el proceso, uno ve preguntas y ve instalaciones y ve ejercicios de instalación que no son correctos y vamos a ver preguntas como las que les voy a enseñar. Esta toma que ustedes ven acá inició con una consulta de un cliente de la siguiente manera. Dice, hay un pequeño inconveniente con este toma. Las clavijas quedan sueltas, toca abrirle las patas para que se ajusten. Y aunque ustedes no lo crean, esas preguntas son normales dentro del proceso de servicio al cliente. Pero lo que no es normal es que yo tenga que coger una clavija y tenga que abrirle las patas para que pueda hacer contacto. Si esto llega a pasar es porque esa toma que yo estoy utilizando no tiene las pruebas de fabricación que requiere la norma
Y lo que está pasando aquí es que cuando nosotros hablamos de un toma corriente, estamos hablando que lo que recibe el pin de la clavija es un elemento resortado. Tiene un coeficiente que se debe mantener durante toda la vida útil del uso de la toma corriente. Cuando nosotros utilizamos tomacorrientes del mercado por ser baratas, porque a veces nosotros vemos las tomacorrientes y vamos a ver que hay un tomacorriente de 2.000 pesos y la vamos a comparar frente a una tomacorriente de 4.500, por decirlo así. La diferencia no es física, no es ninguna, porque vamos a ver los mismos puntos de conexión, los mismos niveles de tensión de funcionamiento, vamos a ver la misma configuración NEMA, pero lo que sí no va a pasar es que el resorte va a servir para que usted se pueda entregar una instalación, pero con el uso, ese elemento resortado va a perder su coeficiente, va a perder la posibilidad de apretar las clavijas y al final va a pasar lo que estamos viendo en esta imagen. Vamos a crear arco eléctrico, vamos a generar una posibilidad de falla y vamos a generar una inconformidad con el cliente. El cliente al final nunca va a saber si la toma cumplida con reglamento o no. Al inicio, pues lo que hace es recibirla, pero miren las consecuencias que tenemos al tener producto que no cumpla con certificaciones. Aquí está llegando producto de contrabando, está llegando de elementos de esos que no cumplen con certificaciones, que se están vendiendo, pero pueden generar cosas como esta. No es normal que yo tenga que abrir una pata de una clavija para que pueda hacer contacto ideal como debe ser. ¿Listo? El coeficiente del resorte de la toma corriente debe permanecer activo durante toda la vida útil de la toma corriente. ¿Listo? Una de las pruebas que se hace en laboratorio es, o en los temas de fabricación es insertar la clavija, soltar la clavija de la toma corriente durante 5.000 ciclos y el resorte debe mantenerse con las mismas condiciones. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a empezar a mostrarles qué es lo que estamos viendo en el mercado, porque a veces, aunque no lo creamos, vamos a ver cosas como estas. Un tomacorriente sin polo a tierra. ¿Eso sería bueno o sería malo? Digamos que RTE, como les digo, entra en el 2008 para regir instalaciones nuevas 6 meses después de ser lanzado el reglamento. Pero ¿qué pasa con las instalaciones viejas? Muchas instalaciones que se hicieron hace 30, 40 años no tienen polo a tierra. Por lo tanto, las tomas que se deben utilizar son tomas sin polo a tierra. Pero ¿qué pasa con el uso a futuro? La toma se puede dañar. Y la pregunta es, ¿por qué tipo de tomacorrientes yo debo cambiar un tomacorriente sin polo a tierra? Pues lo ideal sería un tomacorriente sin polo a tierra. Pero estamos viendo este tipo de instalaciones y vamos a ver lo siguiente. Esto es lo que deberíamos estar haciendo cuando una casa no tenga polo a tierra. Cambiarlo por un toma corriente con esas mismas condiciones. Pero si lo cambiamos por un toma corriente con polo a tierra, estamos engañando a los usuarios que están colocando ese tipo de tomas porque le estamos diciendo que su casa tiene una línea a tierra que lo va a proteger contra corrientes de fuga en el momento que se genere. Y esto no es así. Entonces, hay unas excepciones que nosotros podemos ver en la NTC 2050 y me va a permitir cambiar un tomacorriente sin polo a tierra siempre y cuando, por un tomacorriente con polo a tierra, siempre y cuando aguas arriba de ese tomacorriente exista un GFCI o un interruptor de falla a tierra. Yo podría colocar en una instalación en una casa que no tenga una línea a tierra, podría colocar un GFCI y derivado del GFCI podría colocar tomacorrientes con polo a tierra, pero existe una restricción. Las tomas que coloque derivadas a ese GFCI en una instalación que no tenga polo a tierra deben ir con una etiqueta que digan que están conectadas a una GFCI. Ahora, un tomacorriente sin polo a tierra podría reemplazarlo por un GFCI y el GFCI debería tener una etiqueta que diga que es un GFCI sin conexión a polo a tierra. Entonces, eso se podría hacer. Sin embargo, la recomendación es cámbiese un toma corriente sin polo a tierra, cámbiese por un toma corriente con esas mismas condiciones técnicas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, vamos a ver unas definiciones porque aquí empezamos a ver una serie de variables que debemos tener en cuenta porque de acuerdo
a unas definiciones que existen en el RETI en el capítulo 3, yo tomaría la decisión de tomar un toma corriente con polo a tierra normal, o podría tomar un GFSI, o requeriría una protección. Y vamos a ver las siguientes definiciones. Veamos lo siguiente. Vamos a ver que hay algo que se llama lugar húmedo o local húmedo. Y vamos a leerlo muy tácitamente para que veamos. Es para sitios interiores o exteriores parcialmente protegidos o sometidos a un grado moderado de humedad. Esto podría ser cocinas, podría ser cuartos de lavado, podría ser baños, cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentáneamente o permanente. Entonces vamos a tener humedades de acuerdo a la actividad que estemos realizando, lavando ropa en el área de lavandería, o cuando nos bañamos con agua caliente y empieza el tema a salpicar agua, vamos a tener ambientes húmedos. Pero también nosotros vamos a ver que existe un ambiente o local mojado, que es una instalación expuesta a una saturación de agua o líquidos. Aquí ya podemos hablar de un garaje donde nosotros lavamos el carro, porque aquí estamos salpicando agua directamente al suelo, a las paredes, a los diferentes componentes que tenemos ahí, o simplemente podría ser una instalación que esté al aire libre, donde le caiga agua directamente. Eso es lo que vamos a considerar nosotros como lugar mojado. Pero existe otro tipo de lugar, que eso sería en otra charla, que es el lugar clasificado como peligroso, que se encuentra cuando se hable de clasificaciones de sitios, cuando se hable de clasificaciones de equipos, cuando se hable de clasificaciones de elementos eléctricos. Por ahora, nosotros vamos a tener en cuenta lo que es el local húmedo o sitio húmedo o el sitio mojado. ¿Por qué? Porque en este tipo de sitios ya no podemos colocar tomacorrientes normales. Me voy a permitir mostrarles un video para que empecemos a entrar en materia. Listo. Aquí pudimos ver cuando se utiliza un toma corriente con protección de falla a tierra. Recuerden que el reglamento nos especifica que todas las instalaciones eléctricas deben tener protecciones contra sobrecorrientes, pero vamos a tener en cuenta qué es sobrecorriente. Cuando hablamos de sobrecorriente, vamos a hablar de tres tipos de fallas que se pueden presentar muy normalmente en una instalación eléctrica. Una es un cortocircuito, y cuando definimos un cortocircuito es cuando unimos dos líneas con un nivel de tensión diferente. Por ejemplo, cuando uno una fase con un neutro, a una diferencia de potencial, la corriente tiende a infinito. Pero también me puede pasar cuando uno una fase o a otra fase. La otra es la sobrecarga. La sobrecarga es considerada una sobrecorriente dentro del reglamento técnico. Y es cuando empiezo a conectar tantos equipos que empiezo a demandar tanta corriente, mayor corriente a la que el circuito está diseñado. Por lo tanto, voy a generar unas temperaturas muy altas, y ahí es donde empiezan las fallas eléctricas. Y de la que estamos hablando nosotros ahorita, una de las sobrecorrientes que habla del reglamento, o los tres reglamentos, es la de falla a tierra. Y es que esta es cuando tengo mi circuito. Lo normal es que si tengo un circuito monofásico, la corriente viaje entre fase, carga y neutro. Pero lo que no puede pasar es que viaje por la fase y algo de esa corriente se escape de ese circuito y quede pegando en la carcasa del equipo eléctrico, y eso pueda eliminar a una persona. Vimos en el video
un ambiente húmedo, que fue el cuarto de lavado, pero vimos que la máquina estaba con falla, el piso estaba mojado y algo de esa corriente estaba escapándose en la superficie del equipo que vimos ahí. Al no tener GFCI, recuerden que solo 25 miliamperios de corriente pasando por el corazón de una persona son suficientes para matarlo. Entonces, al no tener una GFCI en esos ambientes húmedos, pasaría lo que vimos ahí en el video. La persona puede morir inmediatamente o puede tener daños en su cuerpo que pueden ser irreparables. Pero al tener la GFCI instalada, nosotros vimos que puede existir la falla, que en cualquier instalación eléctrica puede pasar, puede escaparse la corriente, pero lo que hace el GFCI es cortar el circuito para que nunca vaya a pasarle nada a un ser humano. Por eso estas tomacorrientes se llaman tomacorrientes salvavidas. Entonces, es importante tenerlas en las instalaciones eléctricas. Y como les venía diciendo, les voy a traer un ejemplo de una capacitación que estaba haciendo de GF6 y alguien me decía que las GF6 son muy costosas. Y si nosotros vamos a ver, sí son costosas, porque las GF6 son elementos de precisión. Y tienen que ser de precisión, ¿por qué? Porque las corrientes que pueden escaparse son corrientes tan pequeñas que pueden generar daños en las personas. Y este elemento tiene que estar en la capacidad de despejar esas fallas. Pero estamos viendo en el mercado que hay líneas en el mercado que tienen toda la línea de aparatería, pero no tienen dentro de su gama de aparatos una GFC. ¿Por qué? Porque son equipos muy especializados. Lo otro que me decía un técnico en una capacitación, como les venía contando, era, ingeniero, lo que pasa es que son tan costosas que la gente no las compra. Pero al cliente hay que hacerle caer en cuenta esto porque resulta que nosotros es como los seguros. Los seguros no son importantes sino hasta cuando a nosotros nos pasa algo, nos falla algo. Así pasa con la GFCI. Nos vamos a dar cuenta de que la necesitábamos cuando tengamos un muerto. Y las estadísticas de medicina legal, si la vemos desde el 2007 al 2020, más o menos están muriendo 230, 240 personas por temas de fallas eléctricas. Pero lo que se me hizo extraño fue que había un electricista que le vendía a sus clientes la instalación eléctrica y como cuando son remodelaciones hay que llamar a Rete y les decía, tranquilos, las compré, yo se las presto, cuando pase Rete, yo les presto las tomas FCI, tan pronto tengamos el certificado de funcionamiento, yo se las quito y ponemos tomas normales para que ustedes no tengan que hacer gasto. Y eso lo estamos viendo con electricistas que trabajan a bajo precio. Cosas como estas se están exponiendo a la gente, pero lo que no se está dando cuenta el electricista es que está incumpliendo normatividad y puede ir a la cárcel por este tipo de prácticas. Bueno, entonces veamos por qué es importante, digamos que las características de un GFCI deben ser de la siguiente manera. Un tiempo de disparo de 25 milisegundos es un tiempo muy rápido de acción. Recuerde que los daños en el cuerpo de una persona dependen del tiempo de exposición a una corriente de fuga, a una corriente directa. Pero también hay que ver algo muy importante y es que la sensibilidad de una GFCI, digamos nuestra, está entre 4 y 6 miliamperios. O sea, si se llega a escapar una corriente en un circuito de esta magnitud, el GFCI automáticamente dispara y no permite que circule corriente hacia los dispositivos. A veces nosotros vemos que llevan GFCI y dicen, no, es que la GFCI está dañada. ¿Por qué? Porque cada vez que conecto un equipo, la GFCI se dispara. Y aquí tenemos que evaluar un tema. O la GFCI está dañada o resulta que el equipo que estoy conectando requiere mantenimiento. Y esto hay que hacérselo ver al electricista porque muchas veces llegan GFCIs que están cumpliendo su función de proteger a las personas, pero el equipo que se está conectando a este es un equipo que está teniendo falla y requiere mantenimiento. Entonces hay que evaluar ese tema. Pero digamos que pensando en términos del tema de costo de las GFCI, se están fabricando o estamos fabricando GFCIs donde yo puedo tener una GFCI principal y puedo tener 5 GFCIs en cascada, como lo vimos en video. Perdón, 5 tomacorrientes normales en cascada. Quiere decir que si yo conecto 5 tomacorrientes normales a una GFCI principal, todas esas tomacorrientes funcionarían como una GFCI y esto es una forma de ahorrar. RETI lo permite. Y digamos que hay un capítulo ahí en RETI que especifica que en viviendas de menos de 7 kilovatios, o 7 kVA, se puede colocar un GFCI protegiendo el mesón de la cocina y con una derivación de protección de iluminación y fuerza en el baño.
siempre y cuando en el mesón no existan más de 2 tomacorrientes instaladas, en el mesón de la cocina. Entonces, eso haría eso haría que nosotros tuviéramos un GFCI principal y dos tomas normales actuando como GFCI sin ningún problema. Ahora, digamos que aquí una de mis funciones es hacer las recomendaciones correctas. Podemos colocar las 5 tomacorrientes normales aguas abajo del GFCI a no más de una distancia de 20 metros de la toma principal. Esa sería una de las recomendaciones que se harían en caso de que se trabaje este tipo de cosas. Aquí les estaba comentando, vemos el GFCI, el mecanismo, no voy a entrar en profundidad, lo que hace es que cuando exista un diferencial entre la fase y el neutro, él automáticamente dispara. ¿Por qué? Porque la corriente que viaja a través de la fase y que pasa a través de la carga debe ser la misma que se debe volver por el neutro y descargarse a tierra. Si en este caso en la fase van 10 amperios, la carga consume 10 amperios y en el neutro se devuelven 9.5 amperios, quiere decir que 0.5 amperios de la corriente está viajando en algún sitio. Recuerden que hay una ley de la física que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. No puede ser que aquí pasen 10 amperios y aquí 9.5 y no pase nada. Quiere decir que ese 0.5 amperios o 500 miliamperios están viajando en la superficie del elemento que tiene una falla o requiere mantenimiento. Y son suficientes para matar a una persona. Veamos lo siguiente, las siguientes consideraciones. Las cocinas es donde nosotros debemos colocar las GFCI y hay unas recomendaciones de instalación. Dijimos que la norma, el NEC, que cubre NTC y por ende va a trabajar el RETIA, solicita que las tomacorrientes no deben estar a más de 50 centímetros del mesón. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y la del refrigerador a 1.8 metros. Hay una consideración muy importante porque a veces vemos en instalaciones y nos dicen, ingeniero, es que se me está dañando las tomas permanentemente. Y aquí estamos viendo una observación. No se permite instalar tomacorrientes sobre el mesón. O sea, sobre esta superficie que nosotros estamos viendo, boca arriba, no se pueden instalar tomacorrientes a menos de que esos tomacorrientes tengan unas protecciones especiales y un IP, un grado de protección contra líquidos y contra sólidos, muy especializado. Vamos a hacer referencia que aquí estamos viendo una de las recomendaciones de diseño para las instalaciones de tomacorrientes. Aquí vemos un GFCI, otro GFCI, pero realmente si nosotros nos damos cuenta, la norma nos especifica que debemos instalar en un mesón de la cocina, entre toma y toma, no debe haber una distancia superior a 120 centímetros. ¿Cuál es esa razón? La razón es que los equipos para cocina, los cables vienen diseñados a no más de 60 centímetros, o menos de entre 50 y 60 centímetros. Y la idea es que si yo encuentro en el mesón un espacio, si yo lo coloco en la mitad, pueda tener la posibilidad de conectar el equipo tanto a la derecha como en la izquierda. ¿Listos? También nos dice que islas, esto es lo que nosotros denominamos islas. Si existe un espacio, una isla, con más de 30 centímetros por un lado y más de 60 centímetros por el otro, deberíamos colocar una GFCI, de acuerdo al NEC, que viene también derivado a la NTC, hacen las mismas recomendaciones. Entonces, siempre que haya una isla, o sea, una separación de la cocina principal y tenga más de 60 centímetros por un lado y más de 30 centímetros por el otro, tenemos que obligatoriamente colocar una GFCI. Pero hay algo que también se denominan las penínsulas, que es lo que estamos denominando acá, y cumple el mismo criterio. Yo tengo la cocina principal y tengo un pedacito que sale. Si ese pedacito sobresale a 60 centímetros y de ancho tiene 30 centímetros, también debería tener una GFC. Ahora, hay cosas que debemos tener en cuenta en el momento que nosotros estamos diseñando y colocando tomacorrientes en la cocina, en este caso GFCIs. Y tenemos que darnos cuenta que el GFCI está distanciado, digamos que a 60 centímetros, pero esto también pasa a 60 centímetros de la parte de agua. Digamos que
tenemos que ser claros y es que las tomas que se colocan en cualquier ambiente de este tipo, a nivel residencial o a nivel de cocina, son tomas que vienen para funcionamiento máximo en terminales a 60, 75, 90 grados Celsius. Una hornilla de estas puede levantar hasta 450 y el calor irradiado cuando la toma está a menos de esto puede generar daños sobre el dispositivo. Por eso se recomienda tener los 60 centímetros. Lo mismo pasa con el agua. Si está a 60 centímetros es poco probable que una salpicadura en un trabajo normal pueda mojar la GFCI. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Dentro de este ejercicio, las GFCI deben estar testeándose cada 30 días. Digamos que esto es como un ejercicio para ir determinando si la toma GFCI está funcionando o requiere cambio. Pero ya en la actualidad existen GFCIs que hacen tests automáticos y se autotestean y cuando no funcionan correctamente hay una indicación al cliente para que hagan un cambio. Entonces son automáticas. Ahora veamos cuando no es en la cocina. Aquí ya tenemos que utilizar, perdónenme, aquí ya tenemos que utilizar tomacorrientes normales. Y la condición de instalación en tomacorrientes normales es que cuando yo vaya a colocar un dispositivo, digamos, en este sitio, no exista, la mitad de estas dos tomacorrientes, no exista una distancia superior a 1,80 entre el dispositivo que quiero conectar a la toma más cercana. Entonces, esto deriva también de que el cable de los dispositivos de entretenimiento, como televisores, equipos de sonido, Blu-rays, equipos de entretenimiento, vienen con cables un poco más generosos que los de equipos de los pequeños equipos para cocina. Entonces, por eso se determina que no debe existir entre una toma y la otra una distancia superior a 3,6 metros. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta en nuestros temas de diseño eléctrico. Pero RETI, digamos que les comentaba al inicio que no hay diferencias grandes entre un reglamento y otro. De hecho, RETI a veces dice refiere hacia la NTC 2050 y como sabemos la NTC está referida al NEC. Hay algunas cosas que sí varían. Por ejemplo, RETI especifica que para unidades de vivienda mayores a 7 kilovatios donde las habitaciones son mayores a 9 metros cuadrados, se permite colocar un tomacorriente en una pared y otro tomacorriente en otra pared siempre y cuando ésta esté enfrentada una con la otra. ¿Listo? Ese es como el mínimo que tenemos. Pero una recomendación de diseño para un buen hogar sería una instalación como esta, cada 3,6 una tomacorriente. Pero hay que tener en cuenta otros factores y eso nos lo dice el NEC. Le podemos llamar espacio de trabajo cuando no tengamos muebles o ventanales que vayan de piso a pared, porque ahí ya no se contarían los 3,6 metros. Esto ya no sería espacio que tendríamos que tener en cuenta en un diseño para tomar corrientes. Pero si colocamos un mueble pequeño o un espejo, alguna cosa, esto no involucraría y sería un espacio de trabajo. No se podría considerar espacio de trabajo un closet, una ventanal grande. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y eliminar esas distancias para que podamos colocar tomacorrientes. Veamos. En la NTC 2050 se especifica que cuando nosotros estemos diseñando tomacorrientes para uso general, las que no son dedicadas como un tema de lavandería o de pequeños artefactos o una lavadora o un horno, cosas como esas, sino que sean instaladas alrededor de la casa para que cuando quieran las utilicen de uso general. Vamos a ver que hay tomacorrientes, realmente nosotros manejamos las tomacorrientes dúplex. Estas están consideradas para cálculo a 180 voltiamperios. Las triples y las sencillas están, digamos que aquí no son muy comunes, pero estamos hablando de norma internacional a 180 voltiamperios. Este tipo de tomacorrientes dobles está considerada como a 360 voltiamperios y estas que son cuádruples, que se utilizan en oficinas en otros sitios, también están consideradas a 360 voltiamperios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros salgamos de la protección magnetotérmica que tenemos en el tablero principal, en un circuito de 15 amperios, lo máximo que puedo colocar en serie son 10 tomacorrientes. Y cuando tenemos circuitos de 20 amperios, lo máximo que puedo tener son
13 tomacorrientes seguidas en una sola protección. Esto recuerden que es para tomacorrientes de uso general. Continuamos. Veamos otra parte de definiciones. Hay algo que nosotros denominamos condición insegura, y es una circunstancia potencialmente riesgosa que está presente en el ambiente de trabajo. Pues las condiciones inseguras pueden generarse por mantenimiento, por voluntad propia, ¿sí? Y hay otro que es un error. Y el error es acción o estado desacertado o equivocado susceptible de provocar una avería o accidente. La condición insegura es la que se presenta de manera eventual. Por ejemplo, quiero enseñarles lo siguiente. Ahí a la derecha nosotros tenemos una imagen y como les digo, esto me lo encontré en una obra. Digamos que el 70% del tiempo mío es estar en obras y encuentro cosas muy especiales en las obras. Y lo que vemos aquí es un tomacorriente que realmente lo colocaron para conectar algunos dispositivos, pero no tiene caja empotrada ni ningún tipo de caja donde descanse la tomacorriente. Esto es muy peligroso porque los contactos están al aire. Segundo, aquí vemos que los equipos que están conectando, vamos a hacer un pequeño zoom, los equipos que están conectando esta toma están haciendo que se recaliente. Quiere decir que los equipos que se están conectando están consumiendo más de 15 amperios y están generando recalentamiento sobre la toma, deteriorándola. Pero miren, aquí arribita le colocaron un cable para timbre, cable calibre 22. Pero más arribita nos estamos dando cuenta que tienen, para fijar el cable, colocaron una puntilla. Este electricista que hizo esto, o la persona que permitió esto, si en algún momento llega a fallar en esta obra, podría irse a la cárcel si llega a matar a una persona. Entonces, esto es lo que no puede pasar en una obra, independientemente si es un tema provisional, se debe cumplir con todo el requisito de instalación, de tal forma de que no vaya a pasar cosas como estas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Por eso, cuando nosotros hablamos de las GFCI, podemos hablar de sitios húmedos que ya vimos que son las cocinas, los baños, algunos garajes o sitios de lavandería, pero hay algo que se llama sitios mojados o ambientes mojados, que es todo el exterior de la casa. Si yo quiero tener aquí un toma corriente para conectar la hidrolavadora de mi carro, yo debo colocar una GFCI obligatoriamente, pero resulta que las GFCIs que encontramos normalmente son GFCIs que no tienen protección para la intemperie. Quiere decir que requieren de una tapa muy especial. Todo lo que se encuentra fuera de mi casa debe tener GFCI obligatoriamente por norma, pero debe estar protegida contra agua. Y nos vamos a encontrar con cosas como estas. Veamos lo siguiente. Existen en el mercado una infinidad de tapas para los aparatos. Y vamos a ver tapas como esta, que cuando llueve y la tapa está cerrada puede tener un IP66, puede tener un IP66, un IP65, un IP54. Y mientras no se esté utilizando, eso se cumple con la función de proteger la toma que está al interior. Lo que no puede pasar con esta toma es que yo conecte un dispositivo y ese dispositivo esté conectado permanentemente día y noche y llueva, porque en el momento de que está en uso ya no tiene el IP54, ya no tiene el IP66, ya no tiene el IP67, porque está abierta. Es IP66, 67 o 54 si está cerrada y no tiene clavija. Por eso existen otros tipos de tapas como las que les estoy mostrando aquí al lado derecho, al izquierdo, perdón. Esta es un tipo de tapa para GFCI o dispositivos, porque esto sirve para toma corrientes y sirve para interruptores. Y si ustedes se dan cuenta, esta tapa puede tener un grado de protección IP54, 66 o 67 para conectar un dispositivo permanentemente. Lo importante de esta tapa, ¿cuál es? Que tiene un orificio que permite conectar una clavija y al estar conectada a la clavija, la tapa sigue cerrada y no va a perder su IP a diferencia de la que tenemos a este lado. Por ejemplo, miren lo que tenemos acá. Son cosas que tenemos que tener en consideración porque, señores, ahorita el reglamento está supremamente estricto. Se puede parar una obra, se puede, si hay una persona y sufre daño y quiere demandar por una cuestión de esta, el primero que le cae es al diseñador eléctrico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero más que eso es para hacer buenos diseños eléctricos, más que eso es para hacer muy buenas instalaciones.
Y miren, aquí ya vemos el cable, un equipo en funcionamiento permanentemente como protegido contra la intemperie en un lugar mojado, o sea, una intemperie. O podría ser un lavador, una lavadora de carros, o podría ser cualquier cosa, pero eso es lo que se debe utilizar. Veamos lo siguiente. Ahora vamos a ver que vamos a encontrar diferentes tipos de tomacorrientes. Y aquí cuando hablamos del tomacorriente, este tomacorriente naranja, cuando hablamos con electricistas y le decimos ese tomacorriente para qué es, pues realmente cada vez que pensemos en un tomacorriente de este tipo, es un tomacorriente de tierra aislada y siempre vamos a pensar en comunicaciones. Siempre vamos a trabajar en comunicaciones, pero lo que define que es para tierra aislada no es el color, sino es un color, este es un color naranja. Lo que define realmente que es para de comunicaciones es este triángulo que está acá, que no es un triángulo verde, porque la norma especifica cuando ustedes tengan una tierra aislada para comunicaciones, deben tener un triángulo naranja. Y este triángulo verde es el entorno de se va a transformar en corriente alterna. Pero una buena UPS, realmente, señores, es la que toma corriente de la red, pero si ustedes se dan cuenta, a la salida no es la misma señal. ¿Y por qué hago esta aclaración? Esta aclaración es muy importante, ¿por qué? Porque aquí tener variaciones de frecuencia, picos altos de corriente, y cualquier cosa de fenómeno que se presente como armónicos, y la función de la UPS es coger todo ese ruido, todas esas variaciones, todos esos cambios de la señal y ponerlas en términos de una señal bonita, ¿listo? Porque estamos viendo en el mercado que hay UPS que funcionan de modo que pueden almacenar energía, pero tienen un modo de stand-by donde siempre van a estar conectando este punto directamente a este punto, y aquí ya no hay calidad de energía. Por eso les digo que una UPS buena es la que trabaja entre la entrada, hay transformación de AC/DC, acumulación de energía, después hay una transformación de DC a AC, porque aquí ya hemos eliminado todo el ruido, aquí ya hemos eliminado todas las variaciones de la señal, todas las variaciones de frecuencia, y es por eso que existen este tipo de tomas con tierra aislada para las comunicaciones. Vamos a ver otro tipo de toma. Aparece otro tipo de toma que es la de grado hospitalario, señores. Aquí vamos a ver que esto es muy importante porque al inicio hablábamos de que hay electricistas que nos dicen, tengo que abrirle las patas a las tomas para que me puedan hacer contacto al tomacorriente. No, eso no debe pasar jamás. Y este tipo de tomas tienen un nivel de rigurosidad o un nivel de diseño a nivel mecánico mucho más fuerte. Y vamos a ver las 4 pruebas principales que deben cumplir con la norma. Se les debe colocar un peso de 10 libras al tomacorriente y verificar cómo es su comportamiento en un jalonazo. ¿Listo? Aquí podemos ver pruebas de impacto con dispositivos de 5 libras, dejándolos caer a cierta altura. El dispositivo no se debe dañar. Aquí hay una prueba del neutro. El neutro, solo el pin de neutro, si ustedes lo ven acá, se le pone un peso de 4 onzas de manera vertical y lo debe sostener durante todo el tiempo. Y se hacen pruebas donde se colocan 100 libras sobre el dispositivo permanentemente y este dispositivo debe garantizar el funcionamiento correcto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque uno ya a veces llega a hospitales y llega a sitios donde hay equipos que mantienen la vida de las personas y este tipo de tomas permite la conexión de una clavija, pero si una enfermera o una persona que está haciendo aseo o un visitante se
tropiezan con el cable o el dispositivo o alan el cable, este va a ser mucho más difícil de soltar que lo que podría ser en un tomacorriente normal. Y existen tomacorrientes para tomacorrientes grado hospitalario normales, heavy duty y extra heavy duty. Dependiendo del nivel de complejidad, vamos a tener diferentes tomacorrientes y vamos a tener mayor necesidad a medida de que se va exigiendo si es heavy duty o extra heavy duty el grado hospitalario. Hasta aquí espero que sea importante el tema de la explicación de las pruebas que tenemos para que podamos tener con claridad lo que podemos utilizar de acuerdo a lo que se nos va presentando. Pero hay algo, también un tema de seguridad, y esto lo estamos viendo en cualquier casa, en cualquier jardín. Entonces que si estamos haciendo un jardín donde el 70, 80, 90% de la población existente en ese jardín son niños menores a 7 años, pues lo que deberíamos colocar nosotros sería tomacorrientes tamper resistant. ¿Qué es un tamper resistant? Miremos acá. Este es un tomacorriente normal, donde sus orificios no tienen ninguna obstrucción. Por lo tanto, si un niño llega a hacer la actividad que estamos viendo a la derecha, puede sufrir una descarga eléctrica. Si toca la fase y las condiciones de resistividad del cuerpo son muy bajas, podría matar a un niño. Pero si, como nosotros somos electricistas pulidos, nosotros vamos a recomendarle a nuestro cliente, y lo vamos a hacer, o una persona que tenga niños en su casa pequeños y esté diseñando su casa por primera vez, este tipo de tomas, las tamper resistant. Las tamper resistant son este tipo de toma corrientes donde, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la primera, vamos a tener unas pequeñas obstrucciones que básicamente, ¿qué son? Si en un momento determinado yo llego a pulsar con algo metálico en una sola de las dos entradas, por ejemplo, en el neutro, la ventana no se va a abrir. O si lo hago en la fase, tampoco se va a abrir. La única forma para que estas ventanas se abran es cuando yo entro los dos pines al mismo tiempo, y eso solo puede pasar en una clavija de un dispositivo eléctrico. Digamos que aquí hay que hacer una aclaración. De pronto hay que hacer un poquito más de fuerza de la que hacemos normalmente en una toma corriente normal, pero es por protección a estos seres queridos que nosotros tenemos, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños que están viviendo en una casa o los niños que están en un jardín. Esto es supremamente importante cuando tengamos criterios de diseño, tener en cuenta eso. Ahora, existe otro tipo de toma que es la toma controlada, que básicamente se caracteriza por tener este logo. Resulta que conectadas a este tipo de tomas. Y es importante tener esto identificado porque esta toma corriente no siempre va a estar en servicio al 100%. Y también podría pasar en un hotel. A veces, veamos lo siguiente. Tenemos equipos principales, el tarjetero, pone usted su tarjeta, habilita la energía de toda la habitación, pero cuando usted quita el tarjetero, pues en algunos casos, dependiendo del diseño eléctrico, las tomas quedan desenergizadas. O un interruptor está energizando la toma corriente. Ese es el tema más común. Entonces, si yo no veo este loguito que ustedes ven acá, es porque la toma corriente va a estar en servicio 100%. Pero si yo estoy ligado a un sistema de automatización, a un tarjetero principal o a un interruptor, y yo como cliente de un toma corriente sin ningún tipo de identificación, conecto mi celular para el día, por ejemplo, en un hotel, el otro día tienen una conferencia y ustedes saben que casi que la oficina es el celular. Y conecto el dispositivo que es mi celular, apago las luces, entonces voy a dejar sin energía este toma corriente y el día siguiente cuando vaya a salir a trabajar no tengo cargado mi celular. Entonces por eso es importante que se utilicen este tipo de tomacorrientes con la marcación de controlada para que cuando alguien la vea sepa que hay algo que pasa y no es de funcionamiento permanente en el servicio de las tomacorrientes. Ahora, algo que se ha venido estandarizando y algo que ha venido funcionando muy bien son las tomacorrientes combinadas con las salidas USB. Esto sí que ha tenido una muy buena aceptación.
realmente hay tenemos muy buenas tomacorrientes, donde tenemos salidas con un nivel de manejo de corriente de 2.4 amperios, suficiente para conectar, cargar una tablet, cargar un celular o cualquier dispositivo USB. Esto es algo que debemos tenerlo en cuenta, digamos que en el momento de la asesoría a los clientes. Eso es una disponibilidad permanente de un cargador en su casa. En caso de que no se va a perder, siempre va a estar disponible, entonces el cliente puede tenerlo, se colocan en las cocinas, en las habitaciones. En los hoteles ahorita están teniendo muy buena acogida, porque esto es un plus para que los clientes vayan teniendo un elemento que les permita tener la carga de sus dispositivos sin tener que estar cargando cargadores en su mochila, en su maleta. Otra toma que nosotros vemos cuando se dan capítulos de espacios especiales, que ya son los finales de todas las normas, tanto del RETI como la NTC, hay algo que identifica que para circuitos críticos, porque podemos tener la red normal, la red de respaldo, pero podemos tener red para equipos críticos. Entonces, esto podría ser un equipo crítico, es un elemento que está dando soporte vital a la vida de una persona. Entonces dice la norma, no especifique que sea tomas rojas, debe ser un color distintivo, pero que se diferencie tanto de las tomas normales como de las tomas para comunicaciones y que nos permite identificar en el uso de un hospital que son para uso de este tipo de equipos de soporte vital. Y esto es denominado circuitos críticos. Es para que lo tengamos muy en cuenta. Se me olvidó colocar aquí en estas, existen unas tomas que están marcadas en la parte superior con WR, significan water resistant. O sea, serían tomas que se podrían conectar directamente en un ambiente mojado, en un ambiente húmedo, si le cayera agua no tendría problema y seguiría funcionando porque tendría unas protecciones y unas condiciones especiales. Ahora veamos, en temas de interruptores, señores, y vamos a ver que la norma dice que el tema es para todos los interruptores, tanto interruptores de baja tensión, manuales, o interruptores automáticos. Como le digo, para hablar de interruptores automáticos, existen o podríamos hablar otra hora, 1, 2 horas o 3 horas para ver todo el camino que puede tener una protección automática, pero digamos que estamos centrados en lo que es el tema de interruptores normales. Y básicamente las normas para interruptores, digamos que hacen muy pocas recomendaciones para instalación. Un interruptor se podría instalar tanto a 90 centímetros como a 1,20. Realmente es a criterio del diseñador o a criterio del cliente final. Pero hay condiciones de fabricación, más que todas las normas solo se dan condiciones de fabricación. Recuerden que RETI tiene un capítulo para instalaciones y un capítulo para fabricación de dispositivos. De tal forma que la última versión va a tener un libro para instalaciones y un libro diferente para lo que es el tema de fabricación. Para fabricación, ¿qué pide? Que todos los dispositivos, tanto para tomacorrientes como para interruptores, los plásticos que se utilicen deben ser autoextinguibles. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que haya una falla, se eleve la temperatura, el plástico se puede deformar, puede generar llama, pero si en algún momento el plástico o se suelta una gota de plástico, el plástico principal, esta debe salir sin llama. Lo que hacemos nosotros en las pruebas de laboratorio es colocar este tipo de dispositivos a un hilo incandescente que calentamos a 650 grados Celsius, lo pasamos por los dispositivos y así comprobamos que nuestros elementos están cumpliendo con la norma. Pero veamos algunas otras recomendaciones que se están dando. Aunque no lo crean, estamos viendo electricistas que todavía interrumpen. Bueno, vamos a hacer la aclaración acá. Siempre se debe interrumpir el conductor de corriente no conectado a tierra. ¿Listo? El conductor de corriente no conectado a tierra es lo que nosotros denominamos a fases. Pero la norma especifica que el conductor de corriente conectado intencionalmente a tierra es lo que nosotros denominamos neutro. Entonces, siempre debemos interrumpir en un interruptor lo que es la fase. No podemos interrumpir el neutro. ¿Por qué? Porque en el momento que apaguemos una carga y vayamos a hacer mantenimiento, no debe existir energía que nos pueda, o paso de corriente que nos pueda generar daño. Para las escaleras de más de 6 pasos, siempre es obligatorio colocar un interruptor conmutable. Recuerden que hay interruptor conmutables de 3 vías y interruptores conmutables de 4 vías.
Cuando solo queremos accionamiento de una carga desde 2 puntos, utilizamos interruptores conmutables 3 vías. Pero cuando se quiere controlar una carga desde 3, 4 o 5 o más puntos, se utilizan lo que son los interruptores conmutables 4 vías. Ahora, hay una recomendación, y esto sí que es supremamente importante, el C aquí que tenemos nosotros, que los aparatos diseñados para conductores en aluminio deben tener una etiqueta con fondo amarillo y letra negra que digan que ese dispositivo está diseñado para trabajar con conductores en aluminio. ¿Por qué es importante esto? Porque si un cliente no sabe que su aparato está diseñado para conductores en aluminio y llega a colocar un aparato diseñado para instalaciones en cobre, lo que va a pasar es que va a generar algo que se llama par galvánico. Es un efecto que recuerden que no tiene la misma conductividad el aluminio que el cobre. De tal forma que cuando se está diseñando instalaciones con aluminio, debe ser un calibre mayor al que se utilizaría normalmente en cobre. Esto porque no tiene la misma conductividad, pero al colocar directamente el cobre con el aluminio se va a generar algo que se llama par galvánico, va a haber una sulfatación entre los dos conductores, va a aumentar la resistencia entre los dos, esto va a generar temperaturas altas y al final una falla que puede terminar en un incendio y en un tema de seguridad que va a generar daños al interior de una instalación eléctrica. Por último, tenemos aquí, bueno, no, digamos que aquí ya es el final. Y esto siempre, recuerden nuestro lema, temas de seguridad. Y ahí básicamente lo que dice aquí, descanse a Pancracio Juvenales. Era buen esposo, era buen padre, pero era un mal electricista. Entonces que no nos pase esto. Con esto finalizamos la charla en una horita. Hay muchas cositas más que se nos pudieron haber escapado y más cosas de diseño, pero quisimos sacar algo relevante que pudieran tomar ustedes. Y ahora sí, me quedo con los comentarios, Paula. Preguntas. Ok, Freddy, si quieres, tenemos unos minutos para responder algunas preguntas, como por ejemplo, las tomas en penínsulas e islas van por debajo del mesón y a qué distancia. Va por debajo, hasta 30 centímetros, según lo que creo que está la norma. Tendría que confirmar, pero creo que son 30 centímetros. Tendría que confirmarlo. Preguntan sobre el tipo de acompañamiento, revisiones técnicas a las obras para garantizar la instalación de los equipos. ¿Cómo acceden a este tipo de apoyo? Si es producto Legrand, en cualquier momento pueden llamar a las líneas de servicio al cliente. ¿Sí? Las voy a colocar en pantalla, ¿me permites? Las coloco en pantalla. Ok. Regálame para que tengamos aquí. Entonces, te coloco aquí. Podemos trabajar en las líneas de servicio al cliente. En este momento, por los temas de COVID y todo el tema, estamos haciendo un desborde de llamadas a trabajo remoto de los contact centers, pero pueden marcar a la línea 437 67, ay, 437 67 14 o 437 67 13. Mi número de celular directamente de Freddy Guzmán, podría atender también directamente, 318-455-9463. O podrían entrar a la página de Legrand, si me permites aquí, para que también pueden hacer una solicitud normal. Ay, si ahorita me permiten, les voy a mostrar un video. www.legrand.com.co. Nos pueden colocar aquí en solicitudes, clientes, espérame un segundito. Ah, no, este no es, perdóname, me equivoqué. Solicitudes, aquí. Con esto hacen una solicitud formal a nosotros, que va a llegar directamente al servicio al cliente. El tema de ayuda siempre tiene que ser
soporte técnico para que no se vaya a ir a otro lado. Y aquí nosotros de manera escrita podríamos resolver hasta que podamos cerrar si tienen algún problema o quieren algún tipo de asesoría. Listo, la siguiente es una aclaración también. Estas protecciones no son fáciles de adquirir en Colombia. En el caso de Legrand, pues ya como ustedes pueden ver, trabajamos de la mano en Melexa junto con Legrand, entonces tenemos disponibilidad de todo el portafolio que hoy han podido ver. Sí, digamos que aquí sí quiero hacer una aclaración. Les mostré por qué y al inicio hablamos de lo siguiente. Hablamos de la norma, el RETE empezó a entrar en el 2008, ¿cierto? Hablamos de la NTC que está trabajando desde el 96, pero no habían tenido actualizaciones. El NEC es el que está definiendo toda su utilización de tomas y hay muchas más y hay combinación entre ellas y todo. Pero digamos que muchas de las referencias que les mostré, o algunas de las referencias que les mostré, puede ser que no se encuentren en catálogo porque digamos que los volúmenes no son muy altos de manejo, pero si digamos que empieza la dinámica de tener un buen comportamiento de venta de los productos, podríamos traerlos sin ningún problema. Todo lo que mostré aquí son productos de gran, existen en el portafolio internacional, que debe requerirse dependiendo de las condiciones, de digamos que a nivel comercial podríamos evaluarlo y traerlas. Listo, otras preguntas así rápidamente. Para las tomas eléctricas, ¿cuál es la forma correcta de instalación? ¿En posición horizontal o en forma vertical? Digamos que ni RETIE, ni NEC, ni la NTC 2050 especifican. Hay algunas recomendaciones como el RETIE que especifica que si la instalamos horizontalmente, coloquemos el neutro hacia la parte de arriba. ¿Sí? Esto porque hay unas, digamos que hay una serie de referencias ahí, pero de manera vertical, cuando las tomas están de manera vertical, no existe ningún criterio realmente para instalación. Se pueden colocar como el instalador lo prefiera. ¿Pregunta? Creo que ya no hay más preguntas y también por temas de tiempo no podemos responder, pero lo que sí podemos hacer es que, Freddy, De todas maneras, lo que podemos hacer es que Freddy les comparte los datos de contacto para que ustedes estén pendientes y les agradecemos otra vez por su asistencia. Les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar el webinar, porque estamos muy interesados en conocer sus opiniones y si tienen proyectos actuales o futuros en los que quisieran ser apoyados. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que clientes se activen en el e-commerce. Y nuevamente muchas gracias por asistir y a ti, Freddy, por acompañarnos hoy. no, para mí fue un gustazo. Igual también quiero dejar ahí un puntico final. Desarrollar algo que les interese. ¿Podrías repetir? Es que no se te oyó, se perdió el audio. Ah, perdón. Digamos que parte de lo que también es nuestra función es escuchar a los clientes. En los temas, si hay algunos comentarios abiertos ahí en la encuesta, sería bueno que dejaran los temas de interés para que podamos desarrollar capacitaciones que les permitan resolver dudas en temas, en otros temas que no hayamos tocado el día de hoy. Claro que sí, vamos a estar pendientes de los comentarios al terminar el webinar y por favor recuerden que se les va a hacer envío del link con la grabación de este webinar para que tengan la información y para que lo utilicen con propósitos educativos. Listo, muchas gracias, Paula. Espero que se nos dé la otra oportunidad.